de una pila común, se los puse a propósito, y acá la famosa batería del auto o acumulador, donde a través de una reacción química se produce la diferencia de potencial entre los bornes. Esas serían las representaciones más inmediatas que tenemos de una batería. Ahora bien, las baterías, cuando uno las construye, esta por ejemplo, cuando la construye, es imposible evitar que dentro de este dispositivo, además de poder tener la fuente de fuerza electromotriz de FEM-E, les decía, es inevitable, pero aparece lo que se conoce como resistencia interna. Por eso se la simboliza, se las representé de esta manera para decirle que la resistencia interna de la fuente o de la batería o del generador es intrínseca a la construcción misma de él. Si tenemos un generador que tiene un devanado, como ya lo vamos a ver cuando analicemos la ley de Faraday, la resistencia eléctrica del alambre conductor del devanado es la que da lugar a ese valor de resistencia interna. O sea, es muy difícil, prácticamente imposible, constituir una pila, un acumulador o un generador que tenga resistencia interna nula. Eso es deseable, pero no es posible. ¿Y por qué uno busca que sea muy baja? Por el efecto que les voy a contar a continuación. Bueno, este es un circuito simple, donde ya le agregamos un elemento que está simbolizado acá. Este es un interruptor. Si este interruptor se abre, ocupa esta posición, entonces este circuito, entre este punto y este punto, no hay un medio conductivo, en consecuencia la corriente se interrumpe. Es como la llave de la luz cuando uno apaga. Lo que hace es abrir un circuito eléctrico e interrumpir el paso de la corriente a través de él. Sin embargo, en este caso está simbolizado el circuito cerrado. Si uno cierra este circuito, los portadores positivos de la corriente convencional salen del borne positivo, recorren el circuito y regresan a la fuente por el borne negativo. Entonces, I, reitero, es el sentido de circulación de la corriente convencional. Y como acá tengo una pila, una batería, esta corriente que circula siempre en la misma dirección es una corriente directa o una corriente continua, como se la llama comúnmente en Argentina. Es la corriente que siempre circula en el mismo sentido. Sale la corriente convencional del polo positivo de la pila y regresa a ella por el polo negativo. Y después se promueven los portadores por acá por adentro. El equivalente circuital a este circuito se arma de esta manera. Se representa E por el valor de la FEM, con las dos barras, una más larga para el polo positivo, una más corta para el negativo. La FEM E se indica acá, y acá la resistencia R sub I, resistencia interna. Cuando se cierra el circuito, la corriente viene por acá, o sea que sobre el resistor R, que es un resistor que al tener esta flecha acá, indica que es un resistor variable. Uno lo puede, como un potenciómetro con el cual uno modifica el volumen de un equipo de audio, de una radio. Eso se hace con un resistor variable. Entonces esto va desde un valor de resistencia mínimo a un valor máximo. Al ser atravesado por una corriente, este resistor, entre sus bornes por ley de Ohm, aparece una diferencia de potencial V, con un potencial V voltios más alto en este punto que en este. Pero por el mismo principio, cuando la corriente sale del borne positivo de la fuente, atraviesa la resistencia interna en este sentido. Entonces provoca en ella una caída de potencial delta sub VI. Es la caída de potencial sobre la resistencia R sub I, que es la resistencia interna. Entonces tiene esta polaridad. Como la corriente entra por acá, este punto se encuentra delta VI voltios más alto que en este. A pesar de que en el dibujo pareciera que las cosas están al revés, pero no.
Lo que manda aquí es el sentido de la corriente y, como les dije al principio, el punto por donde la corriente ingresa al resistor es el punto de potencial más alto, de la caída que esa corriente provoca sobre ese resistor. Ahora bien, si uno aplica el principio de conservación de la energía, el valor de la FEM-E será igual a delta VI más B. Si uno mira, imagina que la batería, mejor dicho, la FEM, se conecta en este borne y en este borne, lo que tengo acá son dos resistores en serie. O sea que la resistencia total que debe alimentar esta FEM es RI más R, que son estos dos que están acá, conectados en serie. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? Por ley de Ohm es el valor de la FEM dividido R sub T. Reemplazo el valor de R sub T por RI más R, que es el valor de R sub T considerando que R y R se encuentran en serie. Ahora puedo pasar RI más R al otro miembro multiplicándolo por I, distribuyo I, tengo I por RI más I por R. I por RI no es otra cosa que el valor de la diferencia de potencial o caída de potencial acá. I por R, ¿quién es? V. O sea que aquí se verifica el principio de conservación de la energía. El valor de la FEM-E, la FEM de la pila, se reparte en dos diferencias de potencial. Una sobre el resistor, que es V, y la otra sobre la resistencia interna. Lo van a ver mejor acá. Grafico B en función de I, teniendo en cuenta que si R es variable, yo lo puedo llevar de un mínimo a un máximo, RI es constante. Entonces, si RI es variable, esta R, la corriente podrá ir desde un valor nulo, que está acá, que es cuando el circuito está abierto, hasta un valor máximo que ya van a ver cuál es. Fíjense que uno compra la pila que tiene fuerza electromotriz E. Minutos atrás yo les decía que la fuerza electromotriz con la que caracterizo a la pila, yo la puedo medir con un voltímetro. ¿Y la mido cuándo? La mido en vacío, cuando este circuito se encuentra circuito abierto. O sea, yo abro el circuito y pongo acá un borne del instrumento y acá el otro y puedo medir el valor de E. ¿Por qué? Porque la corriente es cero. Cuando la corriente es cero, la diferencia de potencial entre este punto y este punto es igual a E. Cuando uno lo conecta a la batería, uno quisiera, digo, me compro una pila de 1,5 voltios porque quiero aplicarle 1,5 voltios a todo este resistor R. Cuando la corriente pase por acá, yo quiero tener VE, E acá, pero sin embargo no lo tengo. Porque cuando circula una corriente I, por ejemplo, que es esta que tomamos acá, si repasamos esta expresión, E va a ser igual a delta VI más B, o sea, E, que es este valor, se reparte en este, que es B igual a I por R, más este otro que es delta B sub I, que es I por RI. Para un valor determinado de I, esta expresión se cumple siempre. Entonces, este valor B, que es la diferencia de potencial que yo mido acá sobre este resistor, es igual a esto menos la diferencia de potencial que cae acá. O sea, entre este punto y este punto yo tengo el valor de la fuerza electromotriz menos la caída sobre los bornes de la resistencia interna. O sea, la resistencia interna impide que yo pueda utilizar a pleno la FEM-E sobre el resistor. Por lo tanto, sobre el resistor yo voy a tener una diferencia de potencial B que va a ser menor a E.
¿Y cuánto menos es delta BI? En todo momento esta igualdad se cumple. Ahora bien, esta recta que está acá es una recta que pasa por dos puntos. Es de esta forma. E menos I por RI. Si esta es la ecuación de la línea, la variable es I, la variable independiente, menos RI es la pendiente, y es el parámetro de posición ordenada al origen. Basta hacer I igual a 0 para encontrar que B es igual a E y tengo este punto. Ahora este otro punto, ¿cómo lo encuentro? Este otro punto se encuentra cuando B es igual a 0. Tengo que poner un 0 acá y ver cuánto vale I. Y si pongo un 0 acá y calculo cuánto vale I, encuentro que esa I vale E sobre R sub I. Y es este punto. Entonces pude trazar, como esta es una ecuación lineal, pude trazar esta línea con la que construí el gráfico. ¿Por qué he dejado para el final el valor de I? Y lo he denotado con I sub CC, porque esta es la famosa corriente de cortocircuito, la I de cortocircuito, intensidad de cortocircuito. Van a aprender en la clase de hoy lo que significa un cortocircuito. Hacer que B sea igual a 0, hacer que esta diferencia de potencial sea igual a 0, es lo mismo que unir con un alambre este punto con este otro punto. Es hacer acá, en esta expresión, R igual a 0. Como B es I por R, si yo anulo esta resistencia, que es unir este borne con este otro borne, puedo hacer dos cosas. Puedo poner acá, hacerle un puente y poner otro conductor acá que tiene resistencia prácticamente nula, lo pongo en paralelo con este R. Eso se llama cortocircuitar este elemento. Como la resistencia equivalente del producto es igual al producto sobre la suma, si yo multiplico R por otro resistor que le puse en paralelo cuya resistencia es nula, el producto que va en el numerador da 0, o sea que acá tengo entre este punto y este otro punto tengo una resistencia nula. Si yo hago nula la resistencia acá, este término desaparece y me queda que I vale E sobre RI. Si uno mira el circuito, sencillamente lo que tenemos es batería, resistencia interna y por acá un alambre que cierra el circuito. O sea, el circuito ahora consiste en una batería, en una fuente de FEM-E que alimenta solo a su propia resistencia interna. O sea, la resistencia interna de la batería o de la fuente es el único elemento que limita el valor de la corriente. Es el único elemento que hace que la corriente no sea infinita. Pero constructivamente, como nos genera este efecto de pérdida de voltaje o pérdida de tensión, tratamos de hacerlo muy pequeño como nosotros querramos. El hecho de que sea distinto de 0 hace que esta corriente no sea infinita, pero no evita que esta corriente sea muy alta. Y como todo este alambre o el cable que de cualquier circuito tiene una resistencia finita, cuando la corriente la atraviesa se cumple el famoso I cuadrado por R. O sea, el conductor disipa energía térmica, está transformando también el alambre conductor la energía en energía térmica. Entonces, si la corriente crece mucho, la superficie lateral de este conductor es insuficiente para poder transmitir calor en estado estacionario al medio exterior. Es muy violenta el aumento de temperatura, en consecuencia se destruye la aislación y por lo general eso deviene en cortocircuito o en la avería o en el deterioro del conductor en el caso en que uno pueda evitarlo a tiempo. O sea que el cortocircuito es un fenómeno absolutamente indeseable dentro de la electricidad, dentro de la electrotecnia.
Aquí lo están estudiando porque sencillamente cualquier generador tiene FEM y resistencia interna. Si uno le cortocircuita los bornes, está provocando que la corriente que la fuente tiene que entregar crezca a valores muy grandes que prácticamente provocan averías fundamentalmente en los conductores que conforman los circuitos que están conectados a este dispositivo. En consecuencia, lo que hay que hacer es evitar eso. ¿Cómo se hace? Lo más básico que uno entiende es, a continuación del interruptor se pone una protección que es un fusible. El fusible es un dispositivo que tiene un conductor calibrado, un alambre calibrado acá, que tiene un punto de fusión relativamente bajo y se calibra en función a la corriente que puede llegar a soportar el sistema. Entonces, cuando la corriente excede determinado valor, la disipación térmica o el calor acumulado dentro del conductor fusible acá supera, o la temperatura alcanzada supera el punto de fusión del material, entonces se derrite y se corta automáticamente. ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Qué es la protección más económica, la más barata, digamos, la más simple, la más antigua? Es que uno tiene que venir y reemplazar el cartucho fusible por otro. Sucede en los automóviles, hay que cambiar el fusible. Sin embargo, en las instalaciones eléctricas, industriales, comerciales, domiciliarias, etcétera, existen otros dispositivos que los vamos a ver sobre el final del curso, que son los interruptores termomagnéticos. Solo les cuento por ahora que un interruptor termomagnético tiene dos componentes. Uno, que es la parte térmica que protege al circuito de la sobrecarga, y la parte magnética protege contra los cortocircuitos. Porque a lo mejor, acá les cuento sobre este gráfico lo que es una sobrecarga. Uno puede definir el circuito y hacerlo trabajar con esta diferencia de potencial B y con esta intensidad I en condiciones normales, y eso es lo que yo quiero y lo diseñé para eso y funciona y estoy contento. Los alambres acá, los conductores están diseñados para eso, se dimensionó para que trabajen esas condiciones. Pero, por ejemplo, una corriente de cortocircuito, para poder protegerla, se estima de que más allá de las 20 veces la corriente de trabajo ya es un cortocircuito y hay que interrumpirlo. Bueno, para eso se pone la protección correspondiente. Pero hay veces que por otras anormalidades en el funcionamiento del circuito, la corriente de trabajo se excede, pero levemente, no tantas veces. Y eso constituye una sobrecarga. Por ejemplo, irse un 40% más que la corriente de trabajo ya constituye una sobrecarga. Y eso resiente la aislación de los conductores que forman los circuitos. Entonces también es necesario interrumpir la corriente en ese caso. En los interruptores termomagnéticos la sobrecarga se evita, o se protege, mejor dicho, los circuitos con el relé térmico que está incorporado en el interruptor. O sea, en las instalaciones de las eléctricas, en las obras que ustedes van a gestionar, se van a encontrar con este tipo de cuestiones, y con los conocimientos que le daremos aquí, estarán en condiciones más que suficientes para poder evaluar y poder entender cómo funcionan ese tipo de protección. O sea que esto es más que un anticipo, más bien. Cuando veamos corriente eléctrica vamos a volver sobre esto, y en particular sobre un tema sobre el cual vamos a tratar de dar buena cantidad de horas, que son las protecciones hacia las personas frente al contacto eventual con una diferencia de potencia, para poder evitar ese peligro, lo que son las protecciones de las personas en las instalaciones. En estas condiciones, con un sistema así donde tenemos fuerza electromotriz, resistencia interna, y este resistor R que viene a ser el consumo, y esta es la fuente, uno se pregunta entonces, si yo me compré esto para darle energía a este resistor R,
bajo qué condiciones este resistor R recibirá la mayor cantidad de energía posible que pueda entregar esto. ¿Por qué? Y porque al haber una diferencia de potencial sobre la resistencia interna, esta también disipa. Y yo quiero mandar energía a la carga, no quiero perder tanto acá. Bueno, ¿cuánto es lo que puedo mandar acá? Pues bien, eso es lo que se estudia acá como potencia máxima transferida a la carga. Esto es lo que les contaba recién. Tengo la fuente, caracterizada por su fuerza electromotriz, la resistencia interna que disipa, la caída de potencial delta sub VI sobre ella, la corriente eléctrica que recorre el circuito, la disipación con potencia P en la resistencia, en el resistor de carga, la diferencia de potencial V de trabajo. Esta es la parte donde yo consumo, la parte que yo alimento desde acá. Esta potencia P que yo disipo, en este caso en forma de calor, vale I cuadrado por R. Recuerdo que I vale E, que es el valor de la FEM, dividido la resistencia equivalente a esta conexión en serie de estas dos. Entonces, elevo al cuadrado esto y reemplazo acá y tengo esta expresión. Que una vez que yo la analice, voy a ver que P lo puedo escribir en función de R, considerando que esta es una resistencia variable. Y si yo grafico P en función de R, obtengo una gráfica de estas características. Es una ecuación de segundo grado, donde uno puede reconocer un máximo que uno está dispuesto a calcular. Entonces, si uno grafica, quiere encontrar cuánto debe valer R para que P sea máxima, y acá ya le estoy anticipando el resultado. Tiene que tener el mismo valor que la resistencia interna de R sub I. ¿Cómo se obtiene? Utilizando análisis matemático. El punto máximo de una función, el máximo de una función se encuentra donde la derivada primera y la derivada segunda son nulas, o sea que tomo esta expresión de P como función de R y la derivo, la igualo a 0, opero algebraicamente y encuentro que R es igual a R sub I. O sea que prácticamente yo voy a estar entregando la máxima potencia acá cuando esta sea igual a esta. O sea, quiere decir que de toda la energía que entrega la fuente, la mitad va a ir acá y la otra mitad va a ir acá. Y acá siempre se va a cumplir potencia entregada igual a potencia disipada. ¿Quién entrega potencia? La fuente. ¿Cuánto vale? E por I. ¿Quiénes son los que disipan? La resistencia interna, I cuadrado por RI. ¿Y qué es la otra? ¿Quién es la otra que disipa? La resistencia de carga, I cuadrado por R. Pero como las dos son iguales para esta condición de máxima transferencia, quiere decir que es 2 veces el valor disipado acá o acá. O sea que la máxima transferencia de potencia de este circuito hacia acá se da cuando esta vale R sub I. Miren acá, van a tener valores de resistencia de 2 RI, de 3 RI, siempre van a ser inferiores a este valor. Lo mismo para fracciones de RI. Realmente el valor máximo de potencia disipada en la carga se da acá. Y bueno, ahí van a tener un rendimiento del 50%, para que tengan una idea de lo dramático que es esto. Bueno, vamos a hacer algo ahora. Vamos a resolver este circuito, obsérvenlo, es un circuito que tiene resistores conectados de diferentes maneras. Y la idea es encontrar, aquí tengo 8 resistores que son datos del problema. Y tengo la fuente, el valor de la fuerza electromotriz de sub 0 de la fuente que le voy a conectar al final. Entonces le pedimos calcular la resistencia total, la diferencia de potencial V sub DE cuando uno conecta la fuente, la potencia disipada. Lo hice bastante completito.
en el resistor R7, la potencia entregada y la potencia disipada. Este es un ejemplo que les presento ahora. Las recomendaciones que he realizado para resolver circuitos de capacitores son idénticas a estas. Realicen esquemas claros, sean cuidadosos cuando hacen las asociaciones de resistores, identifiquen claramente los nodos con letras, con números, lo que quieran, pero identifíquenlos. O sea, a medida que van avanzando en la solución del circuito, tienen que tener absoluta claridad respecto de dónde están en ese momento en la solución para no confundirse. Pues bien, miren, los bornes de entrada son A y B. Aquí en el problema ya se identifican los nodos C, E, F y D. ¿Por qué? Porque le está pidiendo la diferencia de potencial entre los puntos D y E. ¿Cuándo? Cuando uno conecte entre A y B la batería de FEM E sub 0 y se establezcan corrientes aquí adentro del circuito, entonces habrán diferencias de potenciales y habrán potencias que disiparán los resistores. Bueno, cuando uno mira acá, ¿qué es lo primero que encuentra que puede resolver o asociar? R sub 7 con R8 son dos resistores que están en paralelo. O sea, sus bornes se encuentran, estos bornes superiores en este caso, conectados al punto E y los bornes inferiores conectados al punto F. Eso es lo primero que vamos a asociar. Entonces dibujo todo el circuito como está. Acá tengo otra, R2 y R3 están conectados en serie, o sea, entre C y D hay dos resistores que están conectados en serie. Entonces, entre C y D dibujo R sub 2, 3, y entre E y F dibujo R sub 7, 8. R sub 2, 3 es la suma de R2 más R3 porque están conectados en serie. R7, 8 es el producto de R7 por R8 sobre R7 más R8. Dos resistores en paralelo se encuentran, el equivalente se encuentra a partir de el producto sobre la suma. Esa es la operación. Entonces, hago el esquema nuevo, incorporando ya estos dos resistores equivalentes, y al lado escribo, hago las cuentas, digamos, para saber de dónde salió este valor y de dónde salió este otro. Voy al tercer esquema. Para poder ir a este, ¿qué analizo? Que R6 y R sub 7, 8 se encuentran en paralelo porque este resistor tiene este borne conectado a este punto, este también, y este punto F es equipotencial con D. O sea, este y este están conectados en paralelo. Entonces lo dibujo acá, fíjense que ya aquí quedará entre E y D un solo resistor que llamaré R sub 6, 7, 8, que absorbe este nodo F que tenía antes. Pero es bueno siempre indicarlo para saber a dónde estábamos. Entonces acá puse D coincide con F y puse acá R sub 6, 7, 8 entre esos nodos. Y hago la cuenta. Como estaban en paralelo es R6 multiplicado R6 por R7, 8 sobre R6 más R7, 8, que es lo que hice acá. Voy a pasar al siguiente esquema. De la figura 3 voy a pasar a la 4. ¿Qué voy a hacer? Ahora me encuentro con que esta está en serie con esta otra. Pues bien, la voy a reemplazar. Entre C y D voy a conectar un solo resistor que será el equivalente a estos dos conectados en serie. Es lo que hago acá. Entre C y D coloqué este. R5, 6, 7, 8 es la suma de los dos. De estos dos. El valor de R5
más el valor de R678 que ya había calculado acá, me permite encontrar este. Y ahí tengo la figura 4. ¿Qué puedo reconocer ahora? Puedo reconocer de que R23 está en paralelo con R5678. Entonces paso a la figura siguiente, que es la figura 5, donde expreso R23568, resultado de estas dos en paralelo que calculé acá. Ahora es más simple, tengo 3 resistores conectados en serie, o sea que entre A y B, en la figura 6 puedo poner a RT, y RT será la suma de R1 más R23568 más R4. Tildo acá, lo recuadro, bien visible en rojo, porque ¿qué he respondido acá? Una vez que haga la cuenta, si yo tuviera los valores en ohms, ya estaría contestando la primera pregunta. El valor de la resistencia total del circuito entre los bornes A y B. Eso fue lo que se pidió aquí como primer punto, RT. Ahora hay que calcular diferencia de potencial V sub de E, potencia disipada por la 7, potencia entregada y potencia disipada. Para eso, ¿qué es lo que hago? Para eso aparece ¿quién? La FEM. Aparece E sub 0 conectada al resistor equivalente R sub T. En consecuencia, por acá circulará I sub 0. Figura 6'. Acá tenía la 6. Calculo I0. ¿Cuánto vale? El valor de la FEM dividido la resistencia total. Ahí tengo I0. Ahí automáticamente puedo hacer el cálculo ya de potencia entregada. La potencia entregada vale E0 por I0. Y la potencia disipada, esta RT representa a todas las resistencias del circuito. Con que yo haga I0 al cuadrado y lo multiplique por RT me va la potencia disipada y voy a verificar que potencia entregada es igual a potencia disipada. Si yo hice bien los cálculos, lo tengo que verificar aquí mismo. Esa igualdad que se debe mantener siempre, ¿por qué? Por el principio de conservación de la energía. La energía que yo entrego desde la batería, que la batería entrega al circuito, debe ser igual en todo momento a la energía que el circuito disipa en forma de calor. O sea que me queda solamente ahora ir calculando las diferencias de potencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver atrás, por eso le puse a este 6'. Ahora voy a volver a este circuito. Al 5, que voy a llamar 5', pero va a ser este mismo circuito, pero ya con la batería conectada. Acá está. Aparece la batería conectada porque necesito que haya una corriente circulando por acá para poder calcular diferencias de potencial. Entonces, si la corriente es I0 y pasa por acá, sobre el resistor de resistencia R1 yo tengo la primera caída de potencial. Acá puse a propósito esta notación. Esta notación la puse a propósito para contarles que este potencial, al tener el signo más y el signo menos, digo que este punto se encuentra un potencial V1 voltios mayor a este. Van a encontrar en algunos textos, y es una notación que yo utilizo con mucha frecuencia, una flecha así, indicando V1 y diciendo que la flecha apunta hacia el punto de mayor potencial. Eso es lo que significa, por eso, a propósito, les he incorporado esta notación para que la conozcan y para que también la reconozcan cuando yo en algún circuito la vuelva a utilizar. Entonces aquí voy a tener 3 caídas de potencial. Esta es otra, la V sub DC, entre los puntos D y C, que va a valer I0 multiplicado por el valor de esta resistencia. Y esta otra va a ser V sub 4, porque es sobre el resistor 4. Cuando tengo sobre un solo resistor, le pongo V1 porque acá es imposible. Es propia y es la única diferencia de potencial que voy a tener
sobre el resistor R1. El resistor R1 admite una sola diferencia de potencial sobre sí mismo que llamo B1. Lo mismo pasa con B4, pero acá esta diferencia es entre estos dos puntos porque acá hay más de un resistor conectado, como uno puede comprobar si examina el circuito que hemos planteado. Por eso lo llamo B sub DC. Entonces acá las calculo. Hago la cuenta aquí al costado de este circuito. B sub 1 vale I0 por R1. B sub DC vale I0 por el valor de R2, 3, 5, 6, 7, 8. Y B4 vale I0 por R4. Por supuesto que se tiene que verificar el principio de conservación de la energía. Si yo sumo estos tres valores, me tiene que dar E0. Si no da, tengo que revisar todo y encontrar el error. Esa es otra de las ventajas que tienen estos circuitos, que uno puede construir, uno lo puede inventar, de que se autoverifican, uno puede autocorregirse. Y tan solo aplicando las leyes de la electricidad que hemos presentado hoy. Vuelvo un paso más atrás y voy al circuito representado en la figura 4', que es la figura 4, nada más que ahora entre A y B está conectado E0. Entonces, ¿qué es lo que hice? Aquí abrí, acá tenía entre C y D, tenía este resistor. Ahora lo abrí en sus dos componentes anteriores, que eran estos dos que están conectados, que estaban conectados en paralelo. Entonces, ¿qué sucede? B1 ya lo calculé, I0 ya lo calculé al principio, R1 la conozco, R4 la conozco, o sea que ya conozco estas diferencias de potencial. B sub CD también es una diferencia de potencial que conozco, la calculé arriba. Pero ahora bien, esta corriente I0, cuando se encuentra con esta situación de dos resistores conectados en paralelo, se divide, o sea, se bifurca. I0 se divide en una que llamo I1, ustedes pueden llamarla como quieran. Pueden llamarla I sub 2, 3 también si quieren. A esta la pueden llamar I sub 5, 6, 7, 8, no hay problemas. A esta la llamo I1 y a esta la llamo I2. Se debe cumplir que I0, por principio de conservación de la carga, va a ser I1 más I2. ¿Cuánto vale I1? B sub DC sobre R2, 3. O sea, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, B sub DC, dividido el valor de esta resistencia, da este valor de la corriente. I2 vale B sub DC sobre el valor de esta otra. O bien, conociendo I1, pueden sacar I2 por diferencia, porque ya conocían I0. Pueden escribir I2 igual a I0 menos I1, y ya lo obtienen. ¿Qué hago ahora? Voy un paso más atrás a la figura 3', donde acá R5, 6, 7, 8 la reemplazo por sus dos componentes, por R5 y R6, 7, 8, que son dos resistores conectados en serie. Esta corriente la conozco esta diferencia de potencial, sobre R1 conozco todo, o sea que ahora lo que me falta es, sabiendo que por acá viene I2, tengo que calcular B5, que es la caída de potencial sobre el resistor R5, miren la notación que utilicé, y acá B sub D, la diferencia de potencial sobre estos bordes. Yo sé que la diferencia de potencial entre estos dos puntos será igual a esta más esta otra. Es lo que escribo acá. B sub DC será igual a B sub 5 más B sub D. B sub 5 vale I2 por R5 aplicando la ley de Ohm. Y este es el valor de B sub D. I2 por R6, 7, 8. Y lo recuadro, perdón, aguárdenme un minuto. Y lo recuadro y lo tildo porque estoy contestando aquí la otra pregunta. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial B sub D?
¿Debo continuar? Sí, debo continuar. ¿Por qué? Porque me falta todavía la potencia sobre R7. Entonces lo que hago, voy a la figura 2' y encuentro aquí la corriente I4. Entonces, I2 la conozco, tengo esta diferencia de potencial B sub D que la conocía. Entonces, miren acá, I2 va a ser igual a I3 más I4 más I5. I3 vale B sub D sobre R6. I4, que es la corriente que pasa por la R7, vale B sub D sobre R7. Y esta es la I5. Calculé las tres corrientes y si las sumo me tienen que dar igual a I2 que calculé antes. Pero a mí me interesa la I4, que es la que pasa por acá. Porque al elevarla al cuadrado y multiplicarla por R7 me da la potencia disipada por P sub 7. Uno puede encontrar las potencias disipadas por R1, por R2, por todas, y sumarlas y van a ver que es exactamente igual a la potencia que disipa la resistencia total y que es igual a la potencia entregada por la fuente. Bien, vamos al último tramo de la clase que corresponde a las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son leyes que aplican todos los conceptos que hemos analizado ahora, como el principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la carga, la ley de Ohm. Pero este físico las formuló y las presentó como una herramienta muy valiosa dentro del análisis de los circuitos que permite resolver aquellas situaciones en las cuales las herramientas que hemos visto hasta este momento no permiten la solución de los circuitos. Por solución de un circuito debemos entender que es poder poner, vamos a volver a analizar un circuito y resolverlo implica en que yo ponga el dedo acá en este punto y sepa cuánto vale el potencial en este punto, vale B sub B, respecto de cualquier punto que yo tome como referencia. Y pueda saber qué corriente atraviesa ese punto. O sea, yo tengo que poner el dedo o el borne de un instrumento en cualquier punto del circuito y conocer exactamente cuánto vale el potencial en ese punto y cuánto vale la corriente que está atravesando el conductor que contiene ese punto. Eso se entiende por resolver un circuito. Este ejemplo que hemos presentado aquí hace justamente eso. Ha permitido de manera simple resolver el circuito. Originalmente se pedía encontrar la resistencia equivalente entre dos puntos, pero habiendo analizado la ley de Ohm, la ley de Joule, lo vemos en forma completa porque hemos encontrado potencias disipadas por un determinado resistor como el R7, hemos encontrado la potencia que disipa todo el circuito y cuánto entrega la fuente para poder abastecerlo. Pero hay modos de conexión que aparecen en la técnica, como este, por ejemplo, donde ya no es posible resolver un circuito con las herramientas conocidas. Y para eso las leyes de Kirchhoff constituyen una herramienta que permite la solución. Este es un ejemplo característico. Este es un circuito en el cual podemos decir que R1 y R2 están en serie. Y también, si uno examina profundamente el hecho de que por acá, por esta porción del circuito, habrá una sola corriente, puedo decir que R3, R1 y R2 están en serie. Son tres resistores en serie, por más que haya una batería entre ellos. ¿Por qué? Porque responden a la condición de que todos están atravesados por la misma corriente. Pero yo no sé si la corriente circula así en sentido horario o circula al revés. Ahora, lo que no puedo decir es que R2 y R4 estén conectados en paralelo. Porque sí,
este borne y este borne sí se conectan al punto común A, pero este borne y este borne no estaban conectados al mismo punto. Esta está en serie con esta, y con esta, y con esta. Pero no tengo herramientas para poder resolver esto porque fíjense que hay acá, hay baterías y pueden haber otros elementos. Por lo general los datos son los valores de la FEM de las baterías involucradas en el circuito y los valores de los resistores que están conectados. Al menos eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos 8 resistores conectados de esta manera. Pues bien, antes de comenzar, es importante poder definir partes componentes del circuito. En primer lugar, esto ya les conté antes, un nudo o nodo de conexión es el punto de conexión de 3 o más ramas, como estos. Acá este circuito tiene 2 nodos, A y B. ¿Qué es una rama? Una rama es una porción de un circuito por la que circula una única corriente, es una porción abierta, o sea, si yo agarro un alicate y corto este alambre, corto acá, tendré esta rama, la aislaré, y es una parte del circuito por la que si este estuviera conectado circularía una única corriente. Lo mismo este tramo de acá. Entonces, para poder identificarlo uno tiene que imaginar que puede cortar y separar el circuito en componentes que son tramos abiertos. Este circuito tiene un tramo abierto, o sea, una rama 2 y 3. Las ramas se reconocen cuando uno puede cortar o abrir los nodos, porque los nodos se definen a partir de las ramas. Los nodos son puntos de conexión de 3 o más ramas. Aquí tengo la rama 1, la rama 2 y la rama 3 se conectan al nudo A y al nudo B. Entonces, nudos son puntos de conexión, ramas son porciones abiertas, o sea, de elementos conectados en serie, también es una definición válida. Y por último, la malla es un circuito cerrado integrado por ramas. Aquí tengo una malla, aquí tengo otra, y si tomo estas tengo el tercer circuito. Son asociaciones de ramas, formando circuitos cerrados. Entonces hay tres componentes que nos permiten reconocer al circuito. Acá tengo las ramas, las he simbolizado así, la rama 1, la rama 2 y la rama 3, o sea que R mayúscula es igual a 3. Nudos o nodos A y B, o sea N es igual a 2. Y las mallas son la malla 1 romano, la malla 2 romano y la malla 3 romano. Esta asocia la rama 1 con la rama 2, la rama 2 con la rama 3 y la rama 1 con la 3. O sea, M mayúscula es igual a 3. Esto para que no queden dudas acerca de esto que se suele conocer como la topología en teoría de los circuitos. Pues bien, hay dos leyes. La primera es la ley de los nudos, que no es otra cosa que el principio de conservación de la carga. Lo que dice es que en cualquier nudo o nodo, la suma algebraica de las corrientes es igual a 0. Al decir suma algebraica, para que se pueda cumplir el principio de conservación de la energía, quiere decir que hay que asignarle un signo a las corrientes. Porque a un nudo las corrientes pueden llegar o pueden salir. Entonces las que llegan tienen que tener un signo y las que salen tienen que tener otro. Acá, a modo de ejemplo, ustedes utilicen el que quieran. He puesto este esquema para poder simbolizar que una corriente que llega al nudo, una I con esta flechita, la voy a tomar como positivo en la suma. Por supuesto que la recomendación en este caso, para este nudo donde hay 4 corrientes, I1, I2, I3 e I4, mantengan a lo largo de todo el problema el signo que le asignan a las corrientes. No lo vayan a andar cambiando a lo largo del problema. Utilicen una convención y manténganla durante la solución del ejercicio en cuestión.
Si acepto esta convención de que las corrientes que llegan son positivas, escribiré aquí I1 más I2 menos I3 más I4 igual a 0. O sea, corrientes que llegan tienen el signo positivo y corrientes que salen tienen el signo negativo. O sea, todo lo que llega al nudo no se puede crear ni destruir acá, sino que tiene que salir de él. Eso es lo que expresa la ley de los nudos, o ley que verifica el principio de conservación de la carga. La otra, la segunda ley de Kirchhoff, es la ley de las mallas, o sea, está involucrando a porciones cerradas del circuito. Por ejemplo, antes de ir al ejemplo, la vamos a enunciar. Está diciendo la ley de las mallas, que es el principio de conservación de la energía, que a lo largo de un camino cerrado, la suma algebraica de las diferencias de potencial que yo encuentre tiene que dar igual a 0. En consecuencia, uno tiene que asignar signos a las diferencias de potencial. Pero además tiene que reconocer que las diferencias de potencial se provocan de dos maneras: o por la presencia de baterías, o porque las corrientes provocan diferencias de potencial en los resistores. Por eso sumo, a lo largo de un camino cerrado se tiene que cumplir esta expresión, donde sumo algebraicamente a las fuerzas electromotrices de las baterías que yo encuentre en el camino cerrado. Ya le voy a explicar cómo se toman los signos. Y esta sumatoria de los E sub K permite sumar a M baterías, porque K varía de 1 a M, más la sumatoria de los I sub J por los R sub P, con J variando de 1 a U y P variando de 1 a T. Los I sub J son las corrientes y los R sub P son las resistencias. Estas son caídas o subidas de potencial. Estas son caídas o subidas de potencial debido a la presencia de baterías. La suma de las diferencias de potencial, esto es diferencia de potencial, esto también lo es. La suma algebraica a lo largo de una malla o de camino cerrado debe dar 0. ¿Por qué? Porque si yo parto de un punto del circuito y voy sumando subidas y bajadas de potencial, cuando regrese al mismo punto, la diferencia de potencial entre un punto y el mismo punto es 0. Por eso es un camino cerrado. Y este es el principio de conservación de la energía que se debe verificar. En este caso particular, uno tiene un circuito, una porción cualquiera, donde hay una corriente I1 que está circulando, una corriente I2 que circula por acá. Entonces, si esta es una rama y esta corriente circula en este sentido, ya vamos a ver que si nosotros no sabemos cuál es el sentido de circulación de la corriente, lo podemos poner arbitrariamente. Entonces, aquí, esta corriente I1 circula por acá, entonces voy poniendo en rojo los signos de las caídas de potencial. Como entra por acá el resistor R3 y sale por acá, acá tengo más menos, aquí tengo más menos, y aquí tengo más menos. Miro la I2 como circula de arriba hacia abajo, sobre R4 tengo más menos. Dicho esto, ahora tengo que decidir si esta malla la recorro en sentido horario o en sentido antihorario. Puse la flecha, la recorro en sentido horario. Comienzo donde yo quiera, en cualquier punto. Puedo... Hola Lino, estoy dando clase, te llamo después. Aquí vamos con el ejemplo. ¿Dónde voy a comenzar? Por ejemplo, I1 por R3, comienzo acá. Y recorro en sentido horario, el de la flecha verde. Como paso de acá hasta acá, que encuentro una caída de potencial, paso de un potencial alto a un potencial más bajo. Por eso la importancia de indicar los signos de las diferencias de potencial.
comienzo acá, tengo menos I1 por R3. Llego a la batería, les dije que le iba a comentar cómo se toman las baterías. Como recorro así, atravieso la batería desde el polo negativo al polo positivo, y como voy de menor potencial a mayor, acá subo. ¿Cuánto? E2 voltios. O sea, como recorro así es más E2. Acá que tengo una caída, menos I1 por R2. Otra caída, menos I1 por R1. Atravieso E1 por adentro desde el terminal de menor potencial hacia el borne de mayor potencial, más E1. Caigo con menos I2 por R4 más E3. Acá escribí mal, acá es E3 igual a 0. Ese es el principio de conservación de la energía. ¿Qué hago después? Agrupo. Saco factor común I1. Tengo E2, acá tiene que ser E3 y es igual a 0. Entonces retomemos el ejemplo. Esto era solamente para contarle cómo se hace con una malla. Ahora en estos 10 minutos que quedan, vamos a presentar al menos cómo se resuelve esto, y la clase que viene vamos a volver a repasar. Entonces, lo primero que hago en mi circuito es decir que tengo 3 mallas. La malla 1, que es esta, la malla 2, que es esta otra, y la malla 3, que es la exterior. ¿Qué digo? Pongo corrientes arbitrarias, I1, I2 e I3, con sentidos de circulación arbitrarios. No importa, si después al resolver me sale con un signo contrario, lo tengo que cambiar. Automáticamente, una vez que puse los signos, que puse las corrientes con el sentido arbitrario y las indiqué, me dedico a poner los signos en las caídas de tensión. I1 circula desde acá hasta acá. Entonces acá tengo más menos, más menos, más menos. I2 circula de A hacia B por acá, entonces tengo más menos. I3 circula así por la rama 3, entonces tengo más menos, más menos, más menos acá. Y aquí más menos. Y eso no lo toco más. Ahora, digo que corrientes que llegan al nudo son positivas. Y el sentido de circulación de las ramas lo dibujo en azul acá y digo que va a ser el sentido horario. Ya está. Esta es la figura 1. Entonces, planteo ecuaciones de nudo en el nudo A. I1 menos I2 menos I3. I1 llega, sale I2 negativa, sale I3. Aplico la ecuación de los nudos. La suma algebraica de las corrientes en el nudo A da I1 menos I2 menos I3, 0. En el nudo B, menos I1 porque sale, más I2 porque llega, más I3 porque llega. Aquí. Ya pueden ver que esta es la misma que la otra, cambiada de signo. En las ramas, en las mallas, para la malla 1, bueno, aquí tienen que revisar. Vamos a ver que si recorro así, tengo menos I1 por R3, más E1, menos I1 por R1. O sea, sencillamente, como la recorro en este sentido con la flecha azul, en el sentido horario, a la malla 1 me voy encontrando con que aquí tengo menos I1 por R3, más E1, menos I1 por R1, acá hay otra caída, menos I1 por R2, aquí hay otra caída, menos I2 por R4, menos E2 igual a 0. Es esto que escribí acá. Lo mismo hago para la malla 2, que es esta. Empiezo por dónde, a ver. Por acá, E2. Empiezo por acá, el punto B. E2 más I2 por R4, más I2 por R4, menos I3 por R5, menos I3 por R6, más E3, acá, menos I3 por R7, menos E4, porque al atravesar la batería así, como estoy viniendo así, la atravieso del polo positivo al polo negativo, o sea que caigo en potencial. Y después menos
y 3 por R8. Finalmente la tercera da esta expresión, que es salir de acá, venir por acá, seguir por acá, seguir por acá, seguir por acá. Va a tener parte de las sumatorias de las otras dos. En consecuencia, yo tengo como incógnitas 3 corrientes, I1, I2 e I3, y he logrado armar 2 ecuaciones de nudos y 3 ecuaciones de malla. Tengo 5 ecuaciones para 3 incógnitas. Me están sobrando 2 ecuaciones. Claramente, aquí se puede observar que esta ecuación de mallas es la combinación lineal de estas dos. O sea, yo sumo esta con esta y me da esta. Por ejemplo, esta es aquella cambiada de signo, pero uno no puede estar analizando así. Esto solamente se los presento para que ustedes vean el origen y la aplicación.